Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet, soy creadora de Amigurumi Yaori. Asimismo, comentarte, ya que te encuentras en mi canal, te invito a que te puedas suscribir. En este canal vas a encontrar diseños exclusivos para que puedas implementar ya a tu emprendimiento. Y también comentarte que el día de hoy te traigo un precioso proyectito que hablamos de Messi del equipo de Argentina. Miren, con su mini copita, para que ustedes pues lo puedan realizar, y comentarte también, en caso te gusten nuestros proyectos que venimos realizando, no olvides de dejarme tu like, tu comentario. Asimismo nos puedas seguir en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Sin más que decir, con esta preciosa toma te comento que te voy a dejar a continuación cuáles son los materiales y el paso a paso para que puedas realizar este precioso muñequito que hablamos de Messi del equipo de Argentina. Así que te dejo a continuación. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo tutorial, y en este tutorial lo que vamos a realizar es a Messi del equipo de Argentina. Yo acá cuento con la cabecita y pues vamos a realizar a Messi con su camiseta o el equipo de Argentina. Entonces la cabeza es la misma del tutorial de la primera parte que hablamos de Messi del equipo de Barcelona. Así que pues en caso ustedes deseen realizar a Messi con la camiseta de Argentina, solo pueden ir al tutorial de la primera parte del Messi del equipo de Barcelona. La cabecita es la misma con todos los detalles, no ha cambiado en nada, solamente la única modificación que vamos a realizar es en el caso del cuerpo, donde vamos a realizar por los pies o las zapatillas, que lo vamos a hacer de color blanco. Entonces vamos a iniciar realizando lo que es un anillo mágico. Recuerden que yo trabajo con recuerden que en este momento yo estoy trabajando con hilo de algodón. Y pues vamos a realizarlo con el crochet 1.75 y vamos a realizarlo en este momento empezando desde los pies o zapatillas de color blanco, y vamos a ingresar un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ahí tengo lo que son los 8 puntos bajos, y ahora lo que voy a realizar es en la fila número 2 vamos a realizar que hablaríamos de 8 aumentos. En total en esta fila número 2 vamos a obtener 16 puntos bajos, porque los aumentos lo vamos a repetir durante 8 veces. Continuamos con la fila número 3, y en esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir durante 8 veces hasta poder obtener 24 puntos bajos. Ahí tengo uno y procedo con un aumento. Vamos a realizarlo toda esta fila. Continuamos con la fila número 4, y en esta fila vamos a tejer solamente una hebra, que hablaríamos de la hebra de atrás. La de adelante la vamos a dejar libre, y vamos a tejer los 24 puntos bajos y no vamos a hacer ninguna modificación, solamente tejemos toda esta fila. Una vez ya finalizado esta fila, vamos a tejer la fila número 5, 6 y 7. Se teje los 24 puntos bajos. No vamos a hacer ninguna modificación. Tejemos de corrido los 24 puntos bajos.
Una vez finalizada la fila número 7, vamos a tomar lo que es un marcador, puede ser un hilo de diferente color, y en el cual vamos a tejer la siguiente fila que hablamos de la fila número 8. En esta fila vamos a tejer 7 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego voy a hacer de corrido, voy a hacer 5 disminuciones seguidas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego voy tejiendo los puntos que me quedan restantes, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total yo estoy finalizando en esta fila con 19 puntos bajos. Retiro lo que es mi marcador y ahora voy a hacer un cambio de color al color celeste, en el cual voy a tejer los 19 puntos bajos, sino que aquí la única diferencia es que solamente vamos a tejer solo una hebra, los 19 puntos bajos. Entonces hemos realizado lo que es el cambio de color y tejemos toda la vuelta. Les recuerdo no cortar este color blanco, lo vamos a dejar ahí porque vamos a hacer las líneas de las medias. Entonces no cortemos el color blanco, solo lo dejamos atrás. Y pues ahora vamos a terminar esta fila tejiendo una sola hebra. Luego vamos a tejer la fila 10, 11 y 12. Tejemos estas tres filas, los 19 puntos bajos con este mismo color celeste, y vamos a realizarlo en este momento. Asimismo le comento que conforme vamos avanzando con el tejido vamos ingresando lo que es un poco de relleno para que nuestro zapatito vaya o zapatilla vaya teniendo forma. Entonces una vez que ya llegamos a esta fila, ya hemos culminado a estas filas, estamos en la fila 12. Ahora vamos a continuar con la fila 13 y en la fila 13 vamos a realizar solamente puntos deslizados. Entonces el blanco lo vamos a cruzar para la parte de adelante y ahora vamos a tejer solamente puntos deslizados con el mismo color celeste por el número, el punto deslizado va a ir por la parte de adentro que hablamos lo que es el punto, y vamos a tomarlo así los 19 puntos. El color blanco tendríamos que haberlo sacado para la parte de afuera y vamos a hacerlo toda esta fila que hablaríamos de la fila número 13. Entonces toda esta fila se hace puntos deslizados. Una vez que finalizo con esta fila número 13, ahora voy a tejer la fila número 14, pero solamente voy a tejer ya puntos bajos, solo una hebra tomando la hebra del hilo celeste, y van a ser los 19 puntos bajos. Lo tomamos con cuidado, los puntos, y solamente se va a tomar una sola hebra que hablaríamos la hebra de atrás del punto deslizado, y vamos a hacerlo toda esta fila que hablaríamos de los 19 puntos bajos. Terminamos la fila número 14 con puntos bajos normales con los 19 puntos. Ahora vamos por la fila número 15 y en esta fila también vamos a hacer nuevamente puntos deslizados. De igual forma con el mismo color, la única diferencia es que pues lo vamos a tejer por una sola hebra. Entonces si se dan cuenta ya nos están quedando dos bordes, 1 y 2.
Entonces vamos a tejer toda esta fila con puntos deslizados. Y acá ya estamos finalizando lo que es los puntos deslizados. Ahora vamos a continuar con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 16. Ya que en esta fila vamos a hacer un cambio de color, vamos a cambiar al color piel. Y lo que vamos a hacer aquí en esta fila, que hablamos ya de la siguiente fila, entonces en esta fila número 16 vamos a tejer los puntos bajos, los 19, y solamente se va a tejer por una hebra, porque como se ha realizado puntos deslizados no nos va a permitir tomar las dos, pero solamente vamos a tejer una sola hebra. El hilo blanco todavía lo vamos a dejar porque son para las líneas, y el hilo celeste ya pueden ir cortando, no hay ningún problema, porque solamente pueden ir escondiendo hasta una cierta cantidad de distancia, luego ya pueden ir cortando. Solamente el blanco lo mantenemos ahí y vamos a tejer con el color piel los 19 puntos bajos. Una vez finalizada ya esta fila con el cambio de color, ahora vamos a tejer las dos filas que hablamos de la fila 17 y 18. Se va a tejer ambas filas con el mismo color piel y se va a tejer por ambas hebras los 19 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. Una vez finalizada esta fila que hablamos de la fila 18, vamos a ingresar lo que es el relleno. El hilo blanco vamos a cortar una cierta cantidad de hilo, no muy grande tampoco. Tomamos una aguja lanera y vamos a realizar lo que son las franjas blancas. Entonces, como acá tenemos dos líneas que hemos realizado, vamos a ingresarlo en estas líneas, los vamos a ingresar lo que son estas franjas. Y luego lo vamos a sacar por la parte de aquí, que sería la siguiente franja que vamos a realizar. Entonces acá colocamos las dos franjas en todo el borde de las líneas que hemos dejado. Y una vez que ya lo tenemos bien posicionado, ahora vamos a hacer la siguiente franja. Solamente giramos y lo realizamos de esa manera. Una vez que ya lo tienen bien asegurado de esta forma, entonces ustedes solamente lo que es esconden el hilo color blanco, y en caso le quede le sobre, pues cortan el hilo. Eso es lo único con respecto a este bordecito. Yo voy a esconder el hilo y en caso me sobre, pues voy a cortar. Ahora continuamos con la siguiente fila, que hablamos de la fila 19, y entonces vamos a tejer esta fila. Vamos a tejer de igual forma los 19 puntos. La única diferencia es que aquí lo cambiamos al color blanco, y también vamos a tejer toda esta fila con puntos deslizados. Entonces vamos a tejer esta fila una sola hebra, que hablamos la hebra de adentro, y vamos a finalizarlo. Ahora vamos a tejer la fila que hablaríamos la siguiente fila, de la fila 20. Entonces de igual forma se teje los 19 puntos bajos, pero ya vamos a tejer aquí en esta fila una sola hebra, que hablaríamos, pues como son puntos deslizados no nos permite poder tomar las dos hebras, pero sí una. Entonces aquí en esta hebra
voy a realizar lo que es el punto bajo y voy a tejer toda esta fila con puntos bajos que hablamos de la fila número 20. Una vez finalizado la fila número 20, voy a tejer la fila número 21, 22 y 23. Vamos a tejer los 19 puntos bajos. Una vez que llegamos a la fila 23, volvemos a ingresar un poco más de relleno, porque recuerden que mientras vamos tejiendo vamos avanzando con el acceso de lo que es del relleno. Entonces ahora ya hemos finalizado lo que es esta piernita. Ahora ustedes tendrían que realizar otra pierna, y en la segunda pierna ya no cortan el hilo, solamente el hilo lo estarían cortando en la primera pierna. Como esta es mi segunda pierna, porque yo ya lo tengo la primera realizada, entonces ahora solamente voy a continuar, y pues en la siguiente fila, que hablaríamos ya de la fila número 24, entonces solamente voy a tejer para la unión de las piernitas. Voy a tejer, vamos a ir avanzando tejiendo hasta la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tejo 5 puntos bajos y hago 2 cadenas. Esas 2 cadenas es para realizar lo que es la unión con las piernitas. Acá tengo la otra, y entonces voy a contar yo aquí 2, 4, 5 para poder unir la siguiente pierna. En esta pierna yo voy a tejer los 19 puntos bajos. Vamos a tejer toda esta fila, que hablaríamos de los 19 puntos bajos. Entonces ahí yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Acá vamos a hacer lo que son los puntitos. Vamos a unir con las cadenitas. Vamos a unir con estos 2 puntitos. Ahí tengo uno, y acá voy por el siguiente. Ahí tengo las 2 cadenas, y ahora nuevamente vuelvo a tejer los 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y 19. Ahora tomo lo que son las 2 cadenitas, que hablamos de 2 puntos bajos. Ahí tengo uno, y ahí tengo el siguiente. En total, en esta fila debo finalizar con 42 puntos bajos al momento de realizar lo que es la unión.
Ahora vamos a tejer, que hablaríamos la fila número 25, 26 y 27. Se teje estas 3 filas los 42 puntos bajos. Así que vamos a realizar el tejido de estas filas solamente los 42 puntos bajos. Continuamos con la fila número 28 y en esta fila vamos a tejer solamente una sola hebra, que hablamos de la hebra de atrás, porque hasta aquí ya estaríamos finalizando con el short. Ahora estaríamos yendo por la camiseta y vamos a tejer toda esta fila, que hablaríamos de los 42 puntos bajos, y me va a ir quedando este bordecito. Como pueden observar, me queda un borde en el cual quiere decir pues que ya estaremos finalizando ahí el short. Ahora vamos a continuar con la camiseta, que vamos a seguir, y vamos a continuar con la fila número 29. En esta fila voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución durante 6 veces hasta poder finalizar toda esta fila. Estaríamos culminando con 36 puntos bajos. Ahí yo tengo 5 y procedo con la disminución. Continuamos nuevamente con el siguiente procedimiento. Una vez realizada la disminución, ya contando con los 36 puntos bajos, ahora vamos a tejer desde la fila número 30 a la fila número 34. Vamos a tejer los 36 puntos bajos. Continuamos con la fila número 35 y en esta fila vamos a realizar una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder finalizar esta fila con 30 puntos bajos. Así que vamos a realizar toda esta secuencia. Ya realicé la disminución y así voy avanzando con el cuerpo. Ahora vamos a tejer desde la fila número 36 hasta la fila número 39 los 30 puntos bajos. Así que vamos a realizar esta secuencia. Una vez que ya estamos en la fila número 39, recuerden ingresar lo que es el relleno y vamos a ir ingresando conforme vamos tejiendo. Ahora vamos a iniciar con la parte del bracito. Y pues vamos a hacer en este momento con el hilo color piel y vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos. Y ahora vamos por la fila número 2, en el cual vamos a hacer 5 aumentos durante toda la fila hasta obtener 10 puntos bajos. Una vez culminada esta fila, vamos a tejer la fila 3 y 4, los 10 puntos bajos. Ahora continuamos, colocamos un hilo de diferente color, un marcador, y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. El siguiente vamos a hacer 3 puntos altos en uno solo, es un triple aumento. 2 y 3. Y ahora vamos a tejer solamente los puntos que nos quedan, que hablamos de puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila que hablamos de la fila número 5, estamos contando con 12 puntos. Ahora vamos a tejer la fila número 6, en el cual vamos a tejer los 4 puntos bajos para iniciar. 1, 2, 3, 4 y ahora procedo con 2 disminuciones. Ahí tengo la primera disminución
Y ahora voy por la segunda disminución. Entonces, una vez que realizo las dos disminuciones, ahora voy a tejer los que nos quedan, los puntos, 2, 3, 4. En total en esta fila nos tiene que quedar 10 puntos, que hablaríamos de la fila número 6. Luego vamos a tejer desde la fila número 7 hasta la fila número 12 los 10 puntos bajos. Así que vamos a tejer en este momento. Continuamos en la fila 13, vamos a hacer un cambio de color y en el cual vamos a ingresar el color blanco. En esta fila vamos a tejer los 10 puntos bajos, pero la diferencia es que tejemos solamente puntos deslizados. Los 10 puntos que vamos a tejer, lo vamos a tejer solamente la hebra de atrás y hablamos de puntos deslizados. Toda esta fila. Recuerden que este bracito no vamos a ingresar relleno, solamente tejemos. En la fila número 14 vamos a iniciar con un aumento, vamos a tejer solamente una sola hebra, la hebra de atrás, y hablamos de puntos bajos. Iniciamos con un aumento y tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y procedemos con un aumento. Este es el aumento y ahora vamos a tejer lo que nos queda, los puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4. En total en esta fila yo cuento con 12 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer las siguientes filas, que hablamos 3 filas más, 15, 16, 17. Esas serían las filas que vamos a tejer en este momento. Y luego terminamos con un punto deslizado y cortamos hilo pequeño nada más. Vamos a hacer el color negro, este bordecito. Colocamos por aquí. Y ahora vamos a hacer todo el bordecito este de color piel. Vamos a hacer lo que es con puntos deslizados.
Luego cortamos y ingresamos lo que es el hilo por dentro. Ahora continuamos con el cuerpo, nos hemos quedado en la fila número 39, vamos a continuar con la fila número 40, en el cual la fila número 40 tejemos 2 puntitos aquí y ahora vamos a realizar la unión. Recuerden que el dedito tiene que dar para la parte de adelante, lo tratan de centrar y pues vamos a iniciar en este momento. Voy a tejer en la parte de abajo 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como pueden observar, el dedito me queda para la parte de adelante, entonces yo he colocado en funda para evitar que el color blanco se pueda manchar. Y ahora vamos a tejer en la parte de adelante. Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora, como he tejido los 9 puntos bajos, voy a colocar el siguiente bracito y aquí voy a tejer los 6 puntos bajos nuevamente del brazo, del siguiente brazo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tejo los 6 puntos bajos, voy a quedar lo que me queda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces hemos tejido 6 puntos bajos, 9 puntos bajos, 6 puntos bajos y 9. En total cuento con 30 puntos bajos. Ahora en la siguiente fila vamos a ir tejiendo la parte de arriba, que hablamos de 6 puntos bajos. Aquí tejemos los 6 puntos bajos del brazo. 2, 3, 4, 5, 6 y lo unimos con el cuerpo. Nuevamente vamos a tejer los 9 puntos bajos del cuerpo. 1, ahí tengo un punto bajo, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora nuevamente vamos a ir por los 6 puntos bajos del bracito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último cerramos con los 9 puntos de la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería la fila número 41, que estaríamos terminando con 30 puntos bajos, porque estamos uniendo los brazos de la parte de arriba. Y ahora vamos a ir por la fila número 42, en el cual vamos a realizar lo que es las disminuciones, que hablaríamos de 3 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a hacer toda la fila por 6 veces hasta poder obtener 24 puntos bajos. 2, 3 y procedo con la disminución. Vamos a hacerlo toda esta fila. Continuamos con la fila número 43 y en esta fila vamos a realizar el cambio de color y vamos a trabajar por una sola hebra. Vamos a cambiar al color piel, solamente vamos a tejer la hebra de atrás y la hebra de adelante la vamos a dejar el bordecito y vamos a hacer el cambio de color en este momento. Ya, políntese, políntese al bebé. Abrígalo, abrígalo, porque eso es del frío, que se ponga sus medias y o si no, compren un jarabe para la tos. O si no, hace ese amor, la cebolla. Sí, porque la cebolla me gusta. Si no, vamos cortando su pelo. Todavía son las 5, creo. Esta parece abandonada, esta parece su niñita. No tiene como una vaca. Mira, quiero buscarle esta. No quiero buscarle esta. No. No. Ahora vamos a tejer la fila número 44 y la fila número 45, los 24 puntos bajos. Tejemos esas dos filas con el color piel. Ahora vamos a realizar todo este bordecito con color negro, con puntos deslizados.